Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios te bendiga poderosamente. Hoy traemos un tema muy importante. Quiero que no te distraigas, que abras tu corazón y puedas capturar en el espíritu quién eres tú y por qué estás acá en este lugar tan hermoso, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Bienvenidos a todos los hermanos que también nos siguen por las redes. Cada día se suman más personas, incluso de países de afuera, para recibir esta palabra. Tenemos confirmaciones de Argentina, apóstol, de Italia, de España, Ecuador, Bolivia. Varios discípulos y hermanos que están aquí, familiares que están fuera, se están conectando con nosotros. La bendición de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Dios los bendiga grandemente. El tema que traemos hoy se llama la primogenitura. Diga, la primogenitura. Y hoy quiero orar al Padre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Dios de los cielos, Señor, el Dios todopoderoso, Padre amado. Que seas tú que nos des un bautizo hoy de la primogenitura, Padre. Que todos podamos capturar, Señor, y ver en el Espíritu esta gran bendición que tú quieres entregarle a tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos y viendo, Señor, lo que tienes para nosotros en esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La primogenitura es el primogénito. Como hemos hablado en algunas otras oportunidades, es ese hijo varón, el primero, el mayor de la familia, quien recibe la primogenitura, o sea, quien recibe esa doble porción de Dios. Amén. Por lo menos en la repartición de las herencias de la familia se le da una porción igual a cada uno de los hermanos, pero al mayor, diga al mayor, se le da doble porción. Amén. Él recibe esa doble porción de la herencia. También recibe el compromiso y el liderazgo en su hogar de llevar la rienda de la familia. En esos tiempos, ¿no?, se hablaba nada más que lo podía recibir el hombre, pero la primogenitura es para quien la capture. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a capturarla en esta mañana? Amén. Así que no es necesariamente el mayor, también puede ser el menor, también puede ser una de ustedes que están acá, la que logren capturar en el espíritu por revelación la primogenitura espiritual que Dios nos entrega, que es la que vale más que todas las fortunas que podamos tener de herencias. Amén. Entonces vamos a estar pasándonos por Deuteronomio 21, 17. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Gloria a Dios por tu palabra, Señor. En este versículo podemos ver cómo Dios se manifiesta de una manera sobrenatural y especial en la vida de este que es el primogénito, donde Él le entrega una doble porción de la herencia y de la vida, de lo que van a recibir, donde la bendición de Dios se manifiesta en tu vida de una manera sobrenatural para guiarte y llevarte. Te da el privilegio de que seas la cabeza de familia. En este caso, cuando fallecen los padres, es el que va a dirigir el ministerio del hogar, es el que va a llevar las riendas, es el que va a estar orando por la familia, el que va a estar pendiente de que las cosas se cumplan tal cual como Dios quiere. Amén. ¿Sabe? Es muy importante cómo nosotros nos movemos en el caminar de la vida, cómo vamos a hacer las cosas. Y muchas veces estamos en búsqueda de un encuentro con Dios, y quizás en nuestras vidas eso se ha ido manifestando. Yo puedo recordar cuando hace poquito estaba joven, como algunos de los que están acá, yo me preocupaba mucho en mi vida por reunirme con personas incluso mayores que yo, y personas que tuvieran un conocimiento de Dios, que amaran a Dios. Y bueno, yo no era cristiano, no estaba, simplemente estaba en aquel lugar, pero siempre tenía esa búsqueda de Dios. Amén. Y compartía con ellos, tenía muchas experiencias, y un día Dios tocó mi corazón,
me trajo a un encuentro con él en la casa de mis amados apóstoles, y como él lo ha dicho siempre, éramos una iglesia pequeña, y allí yo pude entender que teníamos una cobertura en mis apóstoles, un matrimonio ejemplar. Estábamos allí, y desde ese primer momento, cuando yo le pedí a Dios primeramente que me enseñara a amarlos como Él nos ama a nosotros, yo empecé a perseguir la unción que tenía mi apóstol, que tiene mi apóstol. Seguí buscándola con mucha pasión, veía cómo él predicaba la palabra, cómo nos atendía, cómo nos amaba. Yo decía, Dios mío, yo un día quiero ser como mi apóstol. Yo un día quiero lograr lo que tú le has dado a él. Y por la gloria de Dios, Él me llamó a pastorear. Estoy aquí con ustedes compartiendo esta palabra, ¿no? En estos tiempos tenemos que movernos y caminar por la dirección de Dios. Dios después nos dio una familia grande también. Nos entregó el pastor Jesús, la pastora Senalí, con los cuales los amamos mucho, compartimos. El pastor Albert, la pastora Gamalé, y también nos entregó a un pueblo grande y hermoso como ustedes. Amén. Entonces, la pregunta que hoy tenemos que hacer no es con quién me estoy reuniendo yo, dónde me la estoy pasando yo. Amén. Hoy quiero compartir una historia muy hermosa que nosotros la leemos y buscamos, y esta la noche, ya como a las 12 de la noche, que estaba meditando en la palabra, podía ver la grandeza de estos dos hombres en los cuales vamos a hablar acá, pero también el interés y la pasión de uno por capturar y recibir esa unción poderosa que tenía su amigo también. Les hablo de Eliseo, de Elías y Eliseo. Vamos a estar leyendo en 2 de Reyes 2:9, y leemos su palabra, y dice así: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu Espíritu Santo sobre mí. Dale un aplauso al Señor. Amén. Este hombre se atrevió a pedir lo más grande que tenía Elías. Amén. Déjame decirte que él vio lo que Dios había depositado en él, como yo pude capturar y ver lo que Dios ha depositado en mi apóstol. Amén. Él se la pasaba con Elías, él le servía a él, estaba pendiente de todas las cosas. Él no tenía que decirle a esto, a aquello, estaba allí. Simplemente para donde quiera que él se movía, él iba con él. O sea, estaba allí agarrado de él. Para donde él se movía, él estaba allí. Pero él quería dar esa primogenitura, esa unción poderosa que él tenía para predicar la palabra, para hacer milagros y prodigios. Y él estaba allí, él le dice: cosa difícil tú me has pedido a mí. O sea, no te atrevas a pedirle cosas difíciles a Dios. Dios está aquí porque está viendo tu corazón, y Él te va a ayudar y te va a guiar en todas las cosas que quieras. Desde ese mismo momento que él pidió esto para Eliseo, los cielos se abrieron. Diga, los cielos se abren. Y él le dijo: bueno, esa doble porción ya está en tu vida, ya está contigo en estos tiempos. Y quiero decirte que si tú anhelas de todo corazón, si estás apasionado por recibir la doble porción de la primogenitura que Dios tiene aquí en este lugar, así que abre tu corazón y peléala y recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Él se movía haciendo lo que él quería, o sea, estaba pendiente, o sea, era su servidor. Diga, yo soy un servidor. Déjame decirte que para poder capturar y recibir la primogenitura tenemos que ser servidores primero de Jesucristo. Amén. Escucha esto, iglesia. Quizás tú andas moviéndote y caminando en direcciones contrarias a las que Dios quiere que tú hagas. Y tu primogenitura estás aquí en la casa de Dios. Es donde tienes que mover, cómo tienes que caminar y de qué forma la tienes que buscar. Sabes, tú eres el primero que Dios escogió para darle esa unción de la primogenitura. Nosotros no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas, y tú también tienes un propósito grande, que es buscar la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Sabe? Lo tremendo aquí es que Eliseo no era el primogénito de Elías. Amén. Entonces,
Déjame decirte que no necesariamente tienes que ser el primero o el primer hijo. Aquí lo que importa ahorita es la pasión, el amor con el cual tú desees esa unción que quieres recibir. Amén. Entonces él se preocupó y buscó para recibir la unción que tenía Elías. Él simplemente se encargó de acompañarlo y llevarlo a todo lugar, y él pudo capturar y recibir esa gran bendición, esa primogenitura. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la palabra también te dice, o sea, que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Es muy importante que sepamos cómo nos vamos a mover, con quién vamos a andar, dónde vamos a estar, qué estamos hablando. Porque también dice la palabra que así también las buenas costumbres traen bendición a tu vida. Amén. Así como la trajo para Eliseo. Él siempre caminaba con el profeta, él estaba ahí atento para acá y él recibió esa doble porción. Amén. Y me llama la atención un caso también muy parecido, el de Moisés y Josué, que está en Deuteronomio 31:7. Y dice su palabra: y llamó Moisés a Josué y le dijo, en la presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás en este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás por heredad. Amén. O sea, podemos ver que cuando Moisés ya está terminando su propósito en la tierra, ¿quién era el que se movía al lado de él? ¿Quién era el que estaba con él para arriba y para abajo y donde quiera que iba? Estaba un jovencito ahí llamado Josué, que era el que le servía a él. Amén. Así como estamos todos nosotros acá, que Dios nos ha llamado a servirle aquí en la iglesia, en los territorios, a los adoradores, las danzarinas, los niños que están allá en la escuelita, los representantes, cada uno de nosotros está aquí, las maestras, los ungieres, los adoradores, los apóstoles, los pastores. O sea que estamos aquí apasionados por la obra de Dios, que estamos atentos y pendientes. Así estaba Josué en ese momento. Y ahí sucedieron dos cosas que Moisés quería que el pueblo de Israel pudiera ver allí, ¿no? Lo primero que sucedió es que Josué tenía que tomar el liderazgo de mando. O sea, ya Moisés iba a pasar prácticamente el retiro, y después, como conocemos la historia, él fallece. Entonces hay un líder que levanta ahí, que recibe la primogenitura. O sea, recibió la primogenitura de Moisés. Amén. Y lo primero que hizo fue que lo decretó públicamente para que Moisés pudiera comprometerse para que Josué pudiera comprometerse con el pueblo de Israel, que él era el que los iba a guiar a la tierra prometida. Amén. Y lo segundo que hizo es que todo el pueblo tenía que entender y obedecer que el único y legítimo sucesor de Moisés era Josué. Dale un aplauso al Señor. Amén. Josué pudo capturar en el espíritu la unción y la primogenitura de Moisés. Me imagino que él decía, bueno, algún día yo voy a ser como mi líder. Tantas cosas que pudieron pasar ahí. Cuando llegó el momento, él sintió temor, tenía miedo y de repente dolor allí, porque había partido su líder, su guía. Pues él no sabía qué podía hacer allí. Pero déjame decirte que quizás así tú también te puedas sentir en estos momentos. Pero cuando Dios nos entrega la primogenitura, es porque Él va a hacer cosas grandes en tu vida y a través del mundo. Amén. Así que no tenemos que tener temor, como Él le dijo: no tengas temor, solo quiero que te esfuerces y seas valiente, porque son ustedes que van a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Amén. Déjame decirte que nuestra iglesia tiene una primogenitura. Diga: mi iglesia tiene una primogenitura. Dios nos ha entregado una primogenitura aquí en esta casa de Dios. La iglesia a la cual amamos, por la cual nos esforzamos y venimos todos los domingos. Dios nos entregó una primogenitura, que es nuestro apóstol Etamal y nuestro apóstol Dameli. Dale un aplauso al Señor.
Y sabe, Dios ve el corazón, eso no fue fácil. Nuestro apóstol nos cuenta que él cuando estaba joven, niño, él andaba detrás de los pastores por todos lados, donde iban ahí, él colocaba su carro, que hay que ofrendar, el bombillo, él estaba allí. Él estaba allí pendiente, atento. Y quizás en su corazón también te va a mover que decía, yo un día quiero ser como mi apóstol Cruz, yo un día quiero recibir y tener su unción. Amén. Entonces déjame decirte que la primogenitura que Dios entrega es para todos aquellos que lo capturen en el Espíritu, que puedan tener el anhelo y la pasión por servir a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Sabes, el rey David era el primero de su casa. ¿Qué lugar ocupaba él entre la familia? El menor. Amén. O sea, entonces que la primogenitura no es para el primero, el segundo, el tercero, sino para el que Dios vea que tiene el corazón conforme a Dios y que anhele y desee recibir lo que Dios tiene, y sobre todo que sea muy obediente. El rey David hacía exactamente todo lo que su padre lo mandaba hacer. Siempre estaba en oración, siempre estaba metido allí en la presencia de Dios. Y están así que cuando van a nombrar al rey, el padre de David primero presenta al mayor, y así fue presentándolo a cada uno de ellos. Dijo, no tienes más, no hay ninguno. Quizás él ni siquiera se acordaba que estaba uno por allá. Quizás creen que Dios no se acuerda que las maestras están por allá dándole clase a los niños, las mujeres están a aquel lado, los adoradores después se sientan allá. Dios sí está en control de todo, amén. Y él le dijo, hay otro, sí, bueno, entonces tráemelo para ver si es este, amén. En el Salmo 89, 27 dice su palabra, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor por su palabra, amén. Este versículo nos muestra la grandeza de Dios, el amor de Dios, pero más allá también del amor de Dios, demuestra la pasión. Diga, la pasión. Nosotros tenemos que ser apasionados por lo que queremos para Dios. David era un muchacho apasionado, siempre estaba obediente, ahí atento, nunca murmuraba, nunca criticaba, siempre allí defendiendo el rebaño que su padre le mandaba a cuidar. Si venía un oso, lo que sea, él iba y atacaba y todo para defender lo que Dios le había entregado. Él era un hombre espiritual de mucha revelación, era un joven, espiritual de mucha revelación. Déjame decirte que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios es el que sabe. Y Él lo exaltó y puso como el rey más grande en todos esos tiempos. Amén. Así que hoy también quiero que abras tu corazón y te atrevas a pedirle a Dios esa primogenitura, de esa confianza y esa pasión y ese amor. Así como estamos con nuestros hijos y todo y nos preocupamos, también nos preocupemos por los discípulos, por las personas que Dios nos ha puesto en nuestros lugares. Dios te ha puesto como reyes y sacerdotes en esta ciudad para transformar la historia de la humanidad. Amén. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios es el que coloca esa primogenitura en tu vida a través de la fidelidad tuya, de la obediencia. Dios va a hacer cosas grandes. Dios le puso una unción tremenda al rey David, aún no siendo el primogénito. Dios pudo ver en su corazón, en su alma, en su mente y en su espíritu cuánto él amaba la obra de Dios. Y la historia es impresionante de él. Cuando un ejército no se atrevía a enfrentar a ese gigante que se estaba metiendo con el pueblo de Dios, él se paró la brecha y fue y luchó y conquistó. Así déjame decirte que no tengas miedo de ese gigante, solo atrévete a ir con la primogenitura y la unción que Dios te entrega para derribarlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Sabe? Pero también hay personas, y quizás aquí en la iglesia hay muchos, o habemos muchos, que Dios nos ha entregado una primogenitura y no hemos sabido valorar. Es algo impresionante lo que Dios nos entrega. O sea, a veces ponemos los afanes de la vida, las circunstancias, las cosas, antes del mandato de Dios,
de la unción que Dios puso y derramó en cada uno de ustedes. Incluso cuando dijimos que sí, de ser líderes en cada comunidad, cuando Dios nos unge como pastores, como salmistas, como adoradores, como danzarinas, como maestras, como servidores, como mujer, todos nosotros Dios ha depositado una unción de primogenitura de esta casa a nosotros. Pero a veces nos hacemos los descuidados, ¿no? A veces nos cuesta dar el paso firme en las cosas que tenemos que hacer para Dios. Pero hoy Dios trae esta palabra para que nosotros abramos los ojos, despertemos y podamos asumir el rol que Dios nos ha entregado. Amén. Nosotros somos sacerdotes de esta ciudad. Somos los que estamos comprometidos para transformar la historia de esta humanidad y llevar a ese pueblo que es nuestra familia, que no conoce a Jesucristo, a todos los vecinos, a todos los que están ahí, llevarlos a la tierra prometida en Cristo Jesús. Amén. Diga, yo veré la gloria de Dios en mi iglesia. Esta iglesia donde Dios me puso, donde nos dio una primogenitura a través de nuestros apóstoles, Itamar, nuestro apóstol Ramel y cada uno de los pastores. Yo seré obediente para ver la gloria de Dios manifestada una y otra vez en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Quiero compartir una historia muy triste, pues, o sea, de un hombre que no pudo ver en el mundo espiritual lo que Dios le estaba entregando. Quizás él estaba distraído en las cosas del mundo, haciendo, o sea, interesado quizás por lo material, menos por lo espiritual. Cometió muchas cosas, muchas fallas. Y quiero que compartamos este pasaje que está en Génesis 25, del 31 al 34. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué puede servir la primogenitura? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él caminó y bebió, él comió y bebió, y se levantó y se fue, y menospreció Esaú la primogenitura. Qué tremendo, ¿no? Esta es una escena que nos lleva a una gran reflexión, no a condenar a nadie. Amén. Aquí no vamos ni a condenar ni a uno ni al otro. Uno porque se atrevió a hacerle una mala jugada, y el otro porque no le importó la primogenitura que Dios le había entregado en ese tiempo. Esta historia no es propuesta para que tú juzgues a nadie, sino para que podamos analizarnos y vernos nosotros en este caso. Quizás la actitud que él tomó no fue la correcta. O sea, nada más y nada menos estaba despreciando la primogenitura. O sea, el control de todo lo que era la familia de ellos, de todo lo que podía hacer. Quizás él se enfocó más en lo material que en lo espiritual. Su actitud quizás caprichosa lo llevó a cometer un error muy grande. Amén. Quizás nos podemos preguntar, él era un hombre trabajador, esforzado. Quizás en ese momento llegó a la casa cansado, quizás con hambre, y simplemente quería alimentarse, comer algo, y bueno, el hermano que sí pudo capturar, que sí veía la primogenitura, que lo veía en la parte espiritual, él simplemente se la cambió por un plato de lentejas. Una historia muy triste que pasó con estos dos hermanos, que nos lleva a nosotros a reflexionar para poder tomar y valorar lo que Dios nos está entregando en esta mañana. Quizás algunos de nosotros también a veces nos podemos sentir así. Podemos decir, bueno, es que hoy llegué cansado del trabajo, mira cómo está el tiempo, va a llover, va a pasar estas cosas. Y a veces cambiamos sin darnos cuenta la primogenitura que Dios nos ha entregado.
O sea, el don de llevar el mensaje de Él y predicar la palabra. Por eso esta palabra viene no para condenarte, sino para que tú reflexiones y puedas entender y valorar lo que Dios está entregando en tu vida. Sabes, podemos ver que todos nosotros somos un Esaú en potencia. Quizás somos un Esaú cuando menospreciamos a una persona porque tiene otra nacionalidad. Quizás somos un Esaú cuando no nos preocupamos por las decadencias, las situaciones que siente el prójimo o que desea que lo ayudemos. Quizás somos un Esaú cuando no tenemos la empatía para ponernos en la situación de cada uno, de aquellas personas que necesitan un mensaje de parte de nosotros, que necesitan un abrazo o simplemente amor para ellos sentirse que hay alguien que los ama. Somos un Esaú cuando recurrimos a otra persona por un propósito, nada más para beneficiarnos nosotros. Quizás somos un Esaú en estos tiempos también porque nos cuesta, murmuramos para hacer la obra de Dios y perdemos la primogenitura que Dios nos entregó. Sabes, en la humanidad hay miles de millones de personas. En Venezuela también hay millones de personas. Y aquí en la casa de Dios hay un pueblo de 200 y tantas personas que Dios le quiere entregar la primogenitura. Que quiera que valoremos lo que Dios nos está entregando en estos tiempos, ¿no? Así que abre tu corazón y pregúntate qué está pasando contigo. Nosotros somos herederos de la promesa de Abraham. Nosotros somos linaje escogido por Jesucristo. Nosotros no nos seleccionó el mundo, nos seleccionó Él y nos quiere entregar cosas grandes. Amén. Somos coherederos con Cristo Jesús. Ahora, tú te preguntarás cómo podemos vender nuestra primogenitura. Quizás compartimos un poco ahorita, o sea, simplemente nos sucede así cuando nos sumergimos y nos preocupamos por los placeres de la vida y vemos las cosas materiales. O sea, cuando primero ponemos todas esas circunstancias antes que ir a atender a un hermano, a un discípulo o venir a la casa de Dios, nosotros estamos cambiando nuestras primogenituras por cosas quizás carnales y materiales. Cuando acondicionamos nuestra vida a lo que está sucediendo en el mundo y no en obediencia a Dios, de esa manera estamos perdiendo y vendiendo nuestra primogenitura. Cuando caminamos en la carne y no en lo espiritual, allí estamos también vendiendo y menospreciando la primogenitura que Dios nos ha entregado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos movemos nosotros, qué es lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Dios es un Dios de amor, de orden. Y Él dice, primero Dios, segundo la familia y tercero mi iglesia. Dale un aplauso al Señor. Y hoy te preguntarás, ¿cómo hago para aferrarme a esta primogenitura que Dios me ha dado? Es muy fácil, hermano. Ama a nuestro Señor Jesucristo con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu corazón. Amén. Busca siempre la paz, el amor en tu vida y en las demás personas. No entres en contienda. Ten mucho cuidado de que la gracia de Dios no se quede corta en tu vida. Pídele más, busca más. Busca más en Él, así como hizo Eliseo, que buscó y se pegó allí del profeta. O sea, no permitas que nada te desconecte en el amor y la comunión con Dios. Allí tú estás atesorando esa primogenitura que Él nos ha entregado. Ejerce la disciplina y la función que Dios te dio con mucha pasión. ¿Sabes? Siempre me recuerdo de nuestra apóstola Meli, cuando nos dijo una vez, una palabra y en un discipulado, nosotros tenemos que apasionarnos, ¿sabes? Tenemos que ser apasionados por la obra de Dios.
O sea, el amor más grande en nuestra vida tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Amén. Para concluir en este tema, podemos ver que Saúl cometió un error muy grave. O sea, él nunca valoró lo que Dios le había entregado. Él nunca lo pudo entender en el espíritu, todo lo que Dios le estaba entregando. Cometió un error muy, muy triste, quizás con el tiempo después lloró amargamente por tratar de rectificar y corregir. Y tristemente ya era tarde. No pudo remendar ese gran error que cometió en su vida. Y quizás nosotros en esta mañana hemos cometido errores también así, o lo podamos cometer en el camino. Y hoy el Espíritu de Dios te dice que trates de que no sea tarde para corregirlo. Quizás aquí hay líderes que Dios le ha dado una misión de ir y hacer discípulos como nos la dio todo, y simplemente no estamos cumpliendo, porque ponemos a cualquier argumento siempre para no hacer la obra del Señor. Y ahí estamos también desechando la primogenitura de Dios. ¿Sabe? Dios me ha dado esa gran primogenitura. Quizás yo me atreví también, como lo hizo Eliseo, de pedirle a Dios lo más grande que Él tiene, de pedirle que me enseñe, que me guíe, que me haga entender lo que es el amor por las personas. Cuando me tocó el compromiso, quizás decía cosas grandes he pedido, ¿no? Pero Él me ha dado la fuerza para mantener esa pasión y ese amor para poderlo cumplir. Y Dios es testigo de muchos testimonios que podemos compartir acá. Quizás uno de los más tremendos los compartí con el hermano Eli, que nos fuimos en camioneta a hacer unas células por allá en el territorio de él. ¿Cómo era el nombre? Por Guanarito, entonces Guanarito, ¿no? Y allá nos pasaron muchas cosas, pero Dios nos mostró y nos reveló una familia donde estuvimos, que hicimos la primera célula. Era una joven que iba al liceo. Nos cayó la noche, no teníamos cómo venirnos, estábamos por allá en la plaza perdidos, ya todo estaba cerrando y nosotros orando allí para que Dios mandara a alguien y nos trajera de vuelta, y Dios mandó a alguien y nos trajo de vuelta. Así que dale un aplauso al Señor. Amén. Así que tienes que esforzarte para no perder tu primogenitura. Tienes que apasionarte por lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Hoy quiero que te pongas sobre tus pies. Todos aquellos que han sentido que en algún momento pudieron descuidar y se han sentido que su primogenitura de repente habían descuidado. Como les dije, esta palabra no viene para condenar tu vida. Esta palabra viene para que reflexionemos y renovemos esta gran bendición que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Amén. Todos aquellos que se sientan que en algún momento la han perdido o creen que la han descuidado, pueden pasar aquí adelante al altar. Regálame un pedacito ahí, que este es un 2 por 1. ¿Sabe, pastor? Tú eres el primogénito de tu casa, de tu familia. Mientras estaba sentado allí, podía entender que la primogenitura, primo significa primero, y genitura, engendrado, es el primer engendrado. Entonces, en lo natural, el primogénito es el primer hijo, el primero que nace. En la cultura judía, era el primer varón para que preservara el apellido y todo esto, y tenía varios privilegios. Uno de los privilegios era que recibía el doble de la herencia que los demás hermanos. El otro privilegio era que le tocaba el gobierno de la casa en caso del fallecimiento del padre. Pero el tercero y más grande, que es del que estamos hablando hoy, era que tenía el privilegio de conducir sacerdotalmente su casa.
de llevar la palabra, la salvación al hogar. Cada persona que se entrega a Cristo, el primero que se entrega a Cristo en cada familia es el primogénito espiritual. Tiene ese llamado. Quizás fue un niño y a través de ese niño Dios va a usar ese niño para que los padres lleguen. Ese niño es el primogénito espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, si tú fuiste esa persona que Dios llamó de primero en tu casa, es porque Dios vio algo en ti. Quizás no eres el mayor, quizás no eres el varón, a lo mejor eres la hembra. Quizás no eres el mayor, quizás en la ley natural no te corresponde, pero Dios dijo, este es. ¿Alguien me está escuchando? Ahora el tema es valorar lo que tienes, valorar el llamado, valorar lo que Dios te está entregando. Y yo veía esta mañana, mientras investigaba sobre este tema, que nosotros muchas veces no entendemos el lugar de privilegio que Dios nos colocó en nuestra familia, pero hoy estamos para entenderlo. Si tú eres esa persona que tomó la primogenitura, que entendió, entonces Dios a ti te va a dar el doble. ¿Alguien me está escuchando? El doble para el que la capture, para el que la crea. Pastor, ¿sabe? Yo repetía por años esa palabra que nos dice por ahí, todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. Y resulta que un día me encontré una palabra que no es así. Y usted dirá, ¿cómo es eso? No es así. Mire lo que dice Juan 1:12. Póngamelo ahí, por favor. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad, el derecho de ser. Entonces, hijo es el que recibe a Jesús, el que cree en Jesús. Entonces, los demás somos criaturas. Los que no creen en Cristo son criaturas, creación de Dios. Dios les ama, pero Dios desea que se conviertan en hijos. Aquella persona que le dijo sí a Jesús, quizás fuiste tú, joven, que estás acá. Tu mamá no conoce a Cristo, tu papá no conoce a Cristo, tus hermanos quizás no conocen a Jesús todavía, pero quiero decirte, Dios te ha entregado un manto, te ha entregado una unción, te ha entregado el privilegio de ser el primogénito espiritual en tu casa, el primer hijo de Dios, aquel por el cual Dios va a llevar la salvación a tu generación, a tu familia. Quizás la historia de tus padres era triste, pastor, de tu papá, de tu mamá, quizás la historia mía, la historia suya, pero vino un día, alguien nos predicó, nos entregamos, creímos y pasamos a ser esos primogénitos en nuestras casas. Pasamos a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Hay una responsabilidad con Dios. Hay un privilegio, pero hay una responsabilidad. El privilegio es que tiene doble bendición. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pero la responsabilidad es que también tiene doble compromiso con Dios, de orar, para gobernar bien la casa, para estar pendiente de los detalles. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe? En otra oportunidad escuché, y con esto terminamos, pastor, y oramos por... Disculpa que te interrumpí. Una prédica que rompió mi concepción de ver las cosas. El apóstol estaba predicando y decía, hay personas mejores que otras. Y yo dije, ¿cómo es eso? Todos somos iguales. Dios nos ama a todos igual. No, mira lo que dice aquí en la Biblia, Tamar. Y busqué, 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El profeta le estaba hablando a Saúl. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino a Israel. Saúl era el rey, había sido ungido, el que tenía el manto dado por Dios. Sin embargo, no obedeció. Y el profeta, el mismo que lo ungió como rey, le dijo, hasta hoy eres rey, porque Dios halló uno mejor que tú. ¡Ah, caramba! ¿Cómo es eso? Sí. ¿Y por qué era mejor David que Saúl? Porque David era obediente.
el obediente es mejor. No siempre el que más sabe, no el más inteligente, no el más capaz, no el más que tiene una mejor apariencia o que sabe hablar mejor. No, el mejor es el obediente. Diga conmigo, el mejor es el obediente, el que hace lo que se le manda, el que camina, y ese es el que hereda las bendiciones. Por eso, pastor, tú eres pastor porque eres obediente. ¿Alguien me está escuchando? Alguien dirá, no, él es pastor porque es amigo del apóstol. Él no es mi amigo, él es obediente. Y como es obediente, Dios le dijo, ese, diga, ese, porque es obediente.